Es como, es como esta pregunta de si hay psicoanálisis sin diván o si en el trabajo con niños se puede hacer psicoanálisis fuera del consultorio. Bueno, cuando nos planteamos esto, pues es un espacio entre, ¿no? Bueno, por un lado, si hay algo que queda fuera del consultorio, o si nos planteamos que hay algo fuera del consultorio, entonces es en la frontera, ¿no? Por ejemplo, lo podemos pensar como la frontera entre dos estados o dos países, pero la cualidad de la frontera es que hay un espacio entre, o sea, entre un lugar y otro lugar hay algo que los une. Bueno, eso que los une o ese espacio que queda en medio es lo que podríamos llamar el acompañamiento terapéutico. Lo vamos a ir construyendo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué es una frontera? Pues es una zona intermedia. Es un espacio entre dos. Y tener un espacio entre dos, esto habla de una riqueza, pero también habla de desafíos y de obstáculos, porque el lugar no está muy localizado. Entonces, entre esas nos estaremos debatiendo, ¿no? ¿Es o no psicoanálisis? ¿Entre qué y qué lugar está? Podemos encontrar riquezas, podemos encontrar obstáculos, pero también nos podemos encontrar una posibilidad que es la construcción de marcos teóricos, que eso es algo importante porque ahí hay algo que aportar. En la teoría hay algo todavía que podemos construir en una práctica, digamos, novedosa. ¿Qué se construye en la teoría? Pues en la teoría se construyen caminos donde la teoría, digamos que va teniendo no solo algo nuevo que decir, sino también puede ser hasta un posible nuevo rol profesional dentro de lo que catalogamos equipos de salud, que también eso lo pondremos en tela de juicio de qué estamos hablando cuando decimos eso. Construir la teoría permite también que haya movimientos, que haya cambios, que haya pluralidad. Pluralidad en los textos y también en los pacientes que estamos recibiendo. Lo que permite la frontera física es crear un nuevo escenario, ¿sí? Entonces ahora tenemos un espacio entre una cosa y otra que nos permite construir y tener nuevos referentes teóricos. Vamos a la que sigue. Bueno, ¿qué es el acompañamiento terapéutico? ¿Es un concepto? ¿Es una función? ¿Es una práctica? ¿Es psicoanálisis? ¿No es psicoanálisis? Bueno, vamos desmenuzándolo. Una práctica. Bueno, el objetivo, digamos, del acompañamiento terapéutico es acompañar a nuestro paciente o a nuestro acompañado a donde se desplace, sea escuela, hospital, trabajo, actividades deportivas, parque, calle, casa, instituciones, hacia donde él se desplace, nosotros vamos a ir. Es diferente esto a un maestro sombra o a un monitor escolar, porque un maestro sombra, en algunas partes de México, sobre todo en el norte, así se dice, el maestro sombra es que acompaña al niño a sus actividades escolares, pero eso queda en el terreno escolar nada más. Va a cumplir una función de lo establecido en el ámbito académico y el acompañante terapéutico va a ir más allá de eso, de lo que se establece dentro de las actividades curriculares, ¿no? Es una práctica que se construye en lo cotidiano, que lo podemos pensar hasta ahora como una instancia de subjetivación. Entonces, puede ser acompañar al niño, por ejemplo, a que intente vestirse solo, a que pueda comer solo, a que llegue a la escuela. A veces esos escenarios de tránsito de la casa a la escuela son momentos importantes donde podemos acompañar. ¿A qué niño?
pues a quien lo requiera, no sería cualquier niño que pueda desplazarse, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de niños con discapacidad, pero también el acompañamiento terapéutico puede ser con adultos. Cualquier paciente que busque una reinserción social, o sea, volverse a insertar en lo social. A lo mejor después de un periodo de alguna enfermedad, de alguna patología, de alguna adicción. Entonces puede ser niño o puede ser adulto. Entonces hasta ahora lo podemos pensar como una práctica, pero que abona a la inserción social, ¿no? Una instancia de subjetivación. ¿Hasta dónde un trabajo es terapéutico? Bueno, pues como cualquier instancia que nos encontramos en el límite, pues tendremos que ver cuáles son nuestras fronteras. Primero, que el acompañamiento terapéutico es un recurso humano, así como una persona puede necesitar una prótesis o puede necesitar una muleta o porque no, sí, porque algo físico le impide transitar, bueno, pues este es un recurso humano que le va a permitir transitar por alguna enfermedad, por alguna crisis o por alguna discapacidad. Pero el otro, o sea, quien va a hacer el rol del acompañante, va a sostener, no necesariamente como una muleta, pero sí va a sostener con su presencia y con la singularidad de ese que acompaña. Podríamos llamar que una técnica terapéutica complementaria es la contención de los pacientes, pero no necesariamente hay que contener como de así, ¿no? Agarrarlo, ¿no? Se puede contener con con la formación teórica, con no trabajar solo, que también es algo importante, tener un lugar donde se pueda ir a hablar de lo que se vive con el paciente y si no hay, pues hay que construirlo porque es una práctica novedosa. Cuando se acompaña a un paciente en el cotidiano, pues se viven muchas cosas diferentes a lo que uno tiene establecido en una sesión de 50 minutos. A veces los 50 minutos te salvan, ¿no? Porque pues ya llegó tu siguiente paciente, ya se terminó la sesión, la dejamos para la próxima, pero en esto del acompañamiento terapéutico vas a estar un montón de horas expuesto ahí. ¿Qué son todas estas vivencias o estas experiencias que se van a mostrar en 4 horas de estar ahí o 5 horas de estar ahí, ¿no? A lo mejor cruzar la calle, a lo mejor comprar algo, a lo mejor algo que incluso puede poner en riesgo al niño, que hay que estarlo cuidando. Por ejemplo, en este caso me enfocaré en hablar de niños porque este es nuestro campo de estudio de estas 3 sesiones, ¿no? Pero pensemos lo que también puede ser con adultos. Entonces, es necesario que también quien acompaña pueda tener una contención con la palabra o con un equipo donde pueda ir a hablar de aquellas experiencias que vivió con su acompañado, ¿no? ¿De qué nos habla esto? Pues que es un trabajo terapéutico que se construye en el vínculo. Si no hay vínculo, pues a lo mejor puede ser una dama de compañía o alguien que está ahí al lado, pero necesariamente para que haya un trabajo terapéutico, un acompañamiento desde el psicoanálisis, necesita haber un vínculo. ¿Qué es eso? Que también lo podemos traducir a una relación transferencial. Bueno, es importante en esto de las fronteras decir qué sí es y qué no es, porque también nos permite delimitar. ¿Cuándo es terapéutico? Bueno, ¿cuándo es terapéutico? Vamos a la que sigue, Pepe. Siempre y cuando evite y lime las agresiones entre el paciente y su medio social. Bueno, ahora lo diré paciente, pero la manera correcta de decirlo creo que sería el acompañado, pero creo que también me cuesta un poco de trabajo decirlo y me voy a estar intentando corregir yo sola con mis palabras porque también para mí es algo nuevo, generalizo a la manera de decir paciente, ¿no? Pero bueno, si para el paciente
lima o evita las agresiones entre él y el medio, algo ahí es terapéutico. Y algo más resulta pedagógico en la medida en que se le enseña al sujeto a ser sujeto de lo social. Entonces también podríamos llamarlo como un proceso de socialización. No todos los niños saben qué hacer ahí afuera. Hay niños que requieren constantemente estarlos espejeando en sus actos. Por ejemplo, no se te acercan porque les gritas. Si quieres que los otros niños se te acerquen, deja de gritarles. A lo mejor puede ser algo muy obvio, pero hay ciertos niños que requieren de este sostén para pensar y para transitar. A veces el sujeto con discapacidad o con alguna patología no sabe por qué no se le acercan o no sabe por qué no le hablan. A veces tiene intención, pero no sabe qué de lo que él está haciendo o de lo que él está produciendo crea algo de rechazo. Entonces es algo importante decirlo, que esto tenga un lugar. Por ejemplo, eso, ¿no? ¿Por qué no se te acercan? ¿No? O por qué se te quedan viendo todos, ¿no? Que eso es algo también que uno experimenta. Cuando un niño hace un berrinche y grita y demás, y estás ahí acompañando, también a ti se te quedan viendo, ¿no? Entonces, uno de alguna manera recibe estas miradas que quizá no, uno hace medio soporte, ¿no? Las cachas en vez del niño. Bueno, ¿cuál es la gran particularidad de esto? Que se acompaña en el cotidiano y que en el cotidiano suceden un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, que nos podemos cuestionar cuál es el lugar del paciente. Si tiene un lugar pasivo, o sea, si lo mueven, bueno, ahora te vas a ir con fulanito, ahora con perenganito, ya no te aguantaron aquí, ahora te vas para allá. Eso es algo importante, ver qué lugar tiene el paciente y que el sujeto se pueda apropiar de su propio tratamiento en la medida de lo posible. Así sea un niño, que se pueda apropiar de su tratamiento y que tenga algo que decir. A veces esa es nuestra intervención, ¿no? Decir, bueno, es que nadie le ha preguntado a él dónde se va a ir, nadie le ha preguntado a él si se quiere ir con mamá o si se quiere ir con papá, si va a entrar a la clase o no va a entrar a la clase, ¿no? En la medida que esto se pueda poner a discusión, ¿no? Por ejemplo. Pero eso es algo importante. De pronto, cuando hablamos de niños y más niños con alguna discapacidad, están permanentemente en un lugar pasivo, que no es un acompañante. Por ejemplo, no decir por el sujeto. Lo que el niño quiso decir y nosotros hablamos, ¿no? Por el contrario, es darle la palabra y que él pueda decir algo, como se pueda comunicar. Reivindicar qué lugar ocupa este sujeto en su medio social y en su familia. A veces estamos acompañando a quien genera una cierta incomodidad y eso hay que hacerlo visible. ¿Por qué genera cierta incomodidad? Otra es que porque seamos acompañantes no somos niñeros y tampoco somos cuidadores, somos acompañantes. También una cosa importante es que aunque estemos ahí permanentemente al lado del sujeto, podemos tomar cierta distancia, pero no es nuestra labor entretener al paciente, que eso de pronto puede ser una demanda de las madres, ¿no? Ay, pues que se quede más ratito contigo, en lo que le doy la vuelta al carro, en lo que compro esto, en lo que voy por el hermano a la escuela. Ojo, porque ahí tenemos que hacer un montón de intervenciones de ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que ser este que entretenga al paciente? Bueno, vamos a la que sigue. Estos son ciertos vectores y como vectores lo podemos entender como algo que nos orienta. Para hablarles de este texto me estoy basando en algunas de los postulados que hace Esperanza Pérez de Pla en su texto de sujeto, inclusión y diferencia, y otro texto del que estoy hablando es la clínica del cotidiano. Entonces,
Estos son algunas pinceladas que estoy tomando de los textos. Al final les pasaré la bibliografía. Y otras son cosas que yo he incluido y he abonado de cuando he hecho acompañamiento terapéutico. Bueno, una cosa importante es que quien acompañe tenga su análisis. Eso es fundamental, ¿no? Que haya pasado por su análisis, porque aquí va a ocurrir algo importante. Hay que restarse subjetivamente. No eres tú el que va a ir a decir algo, sino el paciente. Pero como estás viviendo lo mismo que él está viviendo en el aula, en la clase, es común decir, ay, estábamos cansados. A ver, tú o el paciente, pero hay que descolocarnos todo el tiempo. A ver, quién estaba cansado? ¿El niño o tú? ¿Quién estaba agobiado? ¿Quién no entregó la tarea? De pronto eso puede ser algo importante, ¿no? Me decía una chica que hace acompañamiento terapéutico, la niña no había llevado la tarea y ella estaba sumamente nerviosa porque la niña no llevó la tarea a la escuela, ¿no? Bueno, no es tu tarea, eso es algo que se le tiene que devolver a la niña y tendrá su consecuencia por no haberla llevado, pero el hecho de que estés ahí a un ladito de con ella no quiere decir que eso sea tuyo. Entonces, para eso es importante el análisis, porque nos vamos a restar subjetivamente. Eso en una cosa simple, pero también luego hay cosas que dan coraje, cuando lo discriminan, cuando lo hacen a un lado, cuando lo mueven, cuando no le consultan al paciente. Entonces, esas cosas son importantes que las trabajemos en nuestro análisis, porque no estamos ahí para hablar de nosotros mismos, sino de quien acompañamos. Otra cosa importante es que vamos a estar en diálogo con más de una persona. Entonces, puede ser que nos pregunte si estamos en la casa del niño, por ejemplo, que a veces hay acompañamiento en casa, pues nos podemos encontrar a la tía, a la abuela, a la que hace el aseo, a los hermanos, a quien llegó de visita. Entonces, puede ser que nos pregunten, oye, ¿y tú cómo lo ves? ¿No? ¿Qué han hecho por cordialidad, por hacerte una plática y demás, ¿no? Pero es importante que intentemos en estas conversaciones de abstenernos de nuestra perspectiva propia, ¿no? Porque quizá ahí nos podemos poner un poco pasionales, ¿no? Pues pasó esto o aquello, ¿no? Pero es importante abstenernos. Ahí, como en el lugar del analista, no vamos a dar consejos ni juicio propio ni demás, ¿no? Pero es importante abstenernos. ¿Por qué? Porque en esto podemos ser un obstáculo para que nuestro paciente se vincule con los demás. Entonces es importante que nuestra opinión o nuestra perspectiva no haga obstáculo para que el niño haga vínculo con los demás. Hay que hacer equipo. Por ejemplo, cómo colocarse ante el saber, ante nuestro saber teórico y ante nuestro lugar, que lo decíamos la sesión pasada, el sujeto supuesto saber, qué de eso sí sabemos y qué de eso no sabemos. Es importante bajarnos del lugar donde creer que sabemos todo del paciente. Como estamos ahí a un lado y estamos pasando gran tiempo ahí, a veces creemos que sabemos todo y nos podemos adelantar, no le den tal material porque lo tira. No, porque se lo come. No, porque todavía no estamos trabajando en eso. Puede ser, ¿no? Puede ser si la maestra deja alguna actividad que podamos prever accidentes, ¿no? En lo que ya sabemos que se puede tornar un caos, pero que no, cuidado con no hablar en vez del niño, ¿no? O por el niño. También es importante que parte de lo cotidiano es que hay cosas que no las podemos prever, que pueden salir muy bien por lo espontáneo, por el carácter espontáneo. Entonces, ver cuál es la respuesta que tiene el niño a quien acompañamos puede ser algo muy interesante. Otra es el tercer punto, que el cotidiano implica un tiempo y vamos a estar una gran cantidad de horas expuestos. Y si a veces en una sesión salimos hasta un poco cansados y demás, o después de una jornada de trabajo, pues vamos a estar quizás 6 horas que duran en la escuela, 6 horas ahí con el niño. Entonces es una gran cantidad de horas expuestos que tenemos que ver
también eso cómo se puede dialogar o si en todas las actividades vamos a participar, por ejemplo, en educación física o en cuando vaya al baño, todo eso se tiene que platicar. Cuando vaya a comprar algo, cuando esté con, si se le empiezan a acercar niños, en qué momentos nos podemos incluir nosotros, en qué momentos hay que retirarnos un poco. La cuarta, el cuerpo teórico. Es importante que tengamos una base teórica donde sí estemos como revisando qué estamos haciendo, no en el hecho de encajar al niño en la teoría o de lo que estamos haciendo, pero sí tener algún referente teórico creo que puede ayudar. Y también saber que parte de la subjetividad de cada caso es que cada sujeto tiene momentos distintos y pausas distintas y particularidades distintas. Entonces, eso nos puede ayudar el cuerpo teórico a volver a aterrizarnos en eso, porque es común que nos perdamos. Y la última, el contexto cultural y social, ¿no? Porque no somos educadores ni ajustadores. Ahí, bueno, interviene, por ejemplo, la demanda de la escuela. ¿Qué es lo que se nos pide en la escuela que hagamos con nuestro paciente, no? Oye, pues, no deja oír a nadie o que guarde silencio, por favor, que ya se calle o que, ¿por qué hace tanto berrinche? A veces estamos ahí no solo en una transferencia, sino en las transferencias, porque por un lado tenemos a los padres, a la escuela, al psicopedagógico, a la abuelita que por ahí se cruzó, a los papás de los niños, de los otros niños, ¿no? O incluso a los compañeritos de clases, que a veces pues se nos van a acercar, ¿no? Ven a algún adulto y se quieren acercar o quieren ver de qué manera te ayudan, entonces es importante que revisemos cuál es nuestro lugar en el contexto cultural y social de este niño, que no es el lugar de educador ni ajustador. Sí tenemos que saber ciertas cosas de educación, por ejemplo, si estamos trabajando en una escuela, a lo mejor puede que te pregunten por adaptaciones curriculares o cosas así, eso sí es importante que sepamos por lo menos un poco, pero no es nuestra principal labor. Vamos a la que sigue. ¿Qué es una producción subjetiva? Bueno, lo que dice, lo que juega, cómo reacciona, el enojo o llanto. El acompañamiento terapéutico no puede saber de qué manera va a reaccionar el paciente. Más allá de que el niño haga todas las actividades que tiene que hacer en la escuela o en la casa, porque por ejemplo hay niños que todavía no están listos para irse a la escuela, ¿no? Que a lo mejor haciendo un trabajo previo en casa, eh, por ejemplo, si muerde, si pega o si se pega el mismo, quizá un tiempo de acompañamiento terapéutico lo pueda ayudar a cruzar a un medio social, la guardería, la escuela u otra actividad social en la que se le pretenda incluir. Entonces, a veces podemos estar como muy preocupados porque se llegó tal hora y pues no desayunó, no se vistió bien, no logró trabajar en mesa, no entregó nada en el cuaderno. Bueno, más allá de un checklist de todas las cosas que tenemos que hacer con el niño, lo importante es esto, la producción subjetiva, que ahí aparezca un sujeto. ¿En dónde aparece? En lo que dice, en lo que juega, en cómo reacciona, en si se enoja, si no se enoja, por qué llora o por qué no habla, de qué manera va a reaccionar el paciente ante tal cosa, más allá de toda la lista de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Porque a veces nos puede decir la mamá, ay, pero me lo entregaste con la playera sucia, ¿no? Díjole, muy bien, Olivia, pero pues no, le faltó un lápiz en la colorera, ¿no? Una cosa así. Bueno, pues no necesariamente somos cuidadores, ¿no? Es un trabajo muy difícil, muy complejo y muy pesado y de pronto sí nos podemos desorientar entre
hago todas las cosas que tiene que hacer el niño o me fijo en estas otras cosas, ¿no? En la producción subjetiva. Bueno, vamos a la que sigue. Lo que no es la letra de nuestro acompañado. Creo que va una antes, Pepe. Ah, no, ya. Entrevista a la familia. Ajá. Cuando nos entrevistamos con la familia, no necesariamente tiene que ser con un cuestionario y le vamos a preguntar esto y esto y esto. No, porque constantemente vamos a estar expuestos a tener conversaciones con ellos y puede ser un momento importante donde podamos platicar. ¿Qué no es o qué no viene de la letra de nuestro acompañado? Por ejemplo, la demanda. Él no pidió que lo acompañáramos. Entonces, hay niños a los que vamos a acompañar casi, bueno, y como en contra de su voluntad, porque él no pidió ir a la escuela, él no pidió estar ahí con el uniforme en los zapatos ortopédicos y formado a las 7 de la mañana. Entonces, hay niños que pueden estar en oposición con esto, que tendremos que ver de qué manera el niño podría estar dispuesto, ¿no? Porque, bueno, también si el niño no está dispuesto, esto hace todo mucho más difícil. Pero va a haber demanda, por ejemplo, del neurólogo, de la psicopedagoga, de la maestra, de la mamá, de la terapeuta del lenguaje. Y entonces es común que podamos confundir nuestra intención de que todo el mundo esté bien o de querer quedar bien con cada una de las demandas. Es algo importante saber esto, no vamos a quedar bien con todos, no es posible que quedemos bien con todos porque cada uno tiene una demanda diferente, ¿no? Y además que esto puede ser que invisibilice la producción del niño a quien acompañamos. Intentar quedar bien con todos, ¿no? A veces, bueno, ya habíamos trabajado, ya estaba como todo bien, el niño estaba tranquilo, ya estábamos guardando las cosas, pero a la maestra se le ocurrió, oye, ¿y si de una vez hacen esta hojita más para que ya no se lleve tarea a su casa? Y a veces ese es el desorden absoluto, ¿no? Ya no pudimos, ya habíamos cerrado bien nuestra jornada, pero por intentar hacer ese poquito más que la maestra pidió, ya no nos salió bien la cosa, ¿no? O, eh, no lo sé, o trabajar un poco más, hacer un poco más, que permanezca más en el aula. A veces eso puede hacer que invisibilicemos a quien acompañamos. Es posible, por ejemplo, que haya momentos donde nos tengamos que salir con el niño, ¿no? A caminar un momento, a que se despeje, si hay un berrinche o si muerde a alguien o si el tiempo de permanencia de las actividades ya fue suficiente y ya no pudo estar ahí, pues eso es algo que quizá tengamos que decir, ¿no? Que cuesta mucho trabajo hablar con la maestra y decir, bueno, nos vamos a tener que salir un momento porque el niño ya no puede estar más aquí. Eso es algo que, por ejemplo, el niño no podría decir o que difícilmente va a ser escuchado, pero nosotros quizás sí podemos decir, es que sabes que 3 horas él no aguanta, ¿no? A lo mejor un niño quizás sin alguna discapacidad sí puede aguantar 4 horas al hilo sentado y escribiendo, pero a lo mejor un niño con autismo o con síndrome de Down no aguanta tanto tiempo. Pero quizá podamos hacer algunas variantes y eso hay que platicarlo. ¿Con quién? Pues con la maestra o en la escuela o a veces sucede lo contrario, la escuela nos dice, oye, ¿sabes qué? 3 horas o 4 horas está muy bien, pero la mamá quiere una más, o 2 horas más, o 3 horas más, porque como está pagando, quiere que el niño vaya todas las horas, como todos, ¿no? De 8 a 2, no sé. Y eso es algo importante, ¿no? Que ahí hay una demanda que no viene del niño, que viene de la mamá, a que el niño permanezca más horas en la escuela y a veces eso es algo como imposible para el niño estar ahí tanto tiempo. Entonces, quedar bien con todos, quedar bien con cada una de las demandas, puede ser que invisibilice la producción de ese que acompañamos, que a veces es mucho trabajo que un niño se siente 20 minutos, muchísimo. Y eso hay que visibilizarlo.
Mm, La singularidad y la subjetividad. Bueno, esto es algo importante porque también tendrá que ver lo que dice la familia de quien acompañamos, que a veces no podemos hacer exactamente lo que la mamá nos pide o lo que los papás nos piden, seguir la rutina o, ¿cómo puedo decirlo? Esto hay que como recibirlo o sostenerlo, porque el niño no puede hacerlo. Sostener incluso los malos gestos. Es común que, bueno, esto pasa, ¿no? En esto de la inclusión, a todos les reparten hoja, menos al niño con el que estamos trabajando, porque como él no escribe, como él no sabe, a él denle su plastimaza y ya, ¿no? Entonces, es algo importante, pues, que hay que decir, ¿no? Bueno, hay que darle igual que a todos, ¿no? Bueno, él no va a hacer nada. ¿Qué tal que sí? Esos son los tipos de intervenciones que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, porque claro que el niño lo recibe, pero no hay manera de que él pueda decir algo al respecto. Los niños usualmente, por ejemplo, en las escuelas, también en las casas, ¿no? Están en un lugar pasivo. A veces nuestra intervención es moverlos de esta pasividad. Y la singularidad y la subjetividad también tiene que ver con nosotros como acompañantes. Hay quienes podrán muy bien hacer el trabajo de un acompañante y hay quienes les podrá parecer algo súper caótico, ¿no? No, yo en mi consultorio 50 minutos y ya, 6 horas ahí expuesto es demasiado, ¿no? También la creatividad con la que podemos intervenir y proponer cosas, esto también tendrá que ver con nosotros, ¿no? Yo creo que, bueno, esto es como algo de mi experiencia. Yo nunca fui demasiado seria, a veces no me identificaba como una psicoanalista seria o prudente. Yo de pronto era como muy juguetona o intentaba decir algo o hacer medio bromas, ganarme a los amiguitos para que se acercaran al niño. Y creo que esto tiene que ver con mi subjetividad, con mi manera de ser y de pensar y de transitar en el mundo que permitía hacer un puente entre el niño y los otros, ¿no? Que a lo mejor alguien demasiado serio o que tema al ridículo, porque a veces le estás hablando y no te contesta, ¿no? Y bueno, uno qué dice, ¿no? Medio quedas en ridículo, volteas ahí con todos, ¿no? A ver, ¿qué hacemos con eso? Replantearlo. No estoy aquí desde un lugar protagónico, ¿no? Estoy aquí como acompañante. Si el niño no responde, bueno, pues no puede responder ahora, pero habrá otras cosas a las que sí. Eh, Creo que involucra mucho quitarnos de cierta postura de estar analistas serios, ¿no? Como todo el tiempo midiendo nuestras intervenciones porque ahí estamos en un ambiente demasiado expuesto. Eh, y bueno, la última de esta diapositiva es que el camino no es eso que me dicen que haga. A veces todo lo que hace el niño ahí está incorrecto, ¿no? Todo. Por más que buscamos algo donde pueda converger en lo que se le pide que haga en la escuela y lo que el niño hace, es totalmente lo opuesto, ¿no? Entonces es algo que hay que plantearnos que se va a construir. En la medida en que estamos en la interacción con el niño y el medio, es algo que se va a construir y es algo que no está establecido. También es algo difícil de identificarse porque mientras estamos en la escuela, por ejemplo, estamos conviviendo con puros maestros y nosotros no somos maestros. Entonces hay ciertas cosas de las que vamos a quedar un poco excluidos. Es un camino que no está establecido y por tanto cuesta más trabajo. A veces cuando ya tenemos algo que hacer, nos da seguridad. Bueno, hago lo que dice aquí y ya está. Vamos a la que sigue. ¿Qué tiene que ver con el psicoanálisis? Todo lo que tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Aquello que esté atravesado por el inconsciente. Los síntomas, las inhibiciones, las angustias. Bueno, por ejemplo, es diferenciar, ¿no?
no hace la tarea por flojera o estamos hablando de una inhibición, que eso es algo importante, ¿no? A lo mejor una maestra dirá, ay, qué flojo, no se quiere poner a hacer, pero a lo mejor estamos hablando de una inhibición, que eso pues un psicoanalista podría decirlo, ¿no? Porque está algo ahí atravesado del inconsciente o algo puede estar ahí produciendo un síntoma. Por ejemplo, a veces, no sé si han escuchado a las mamás que dicen, es que no me hace la tarea. A ver, ¿cómo que no me hace la tarea? Pues ¿de quién es la tarea, no? Pues si es de ella, por supuesto, no la va a hacer, ¿no? Si es de ella, no le va a hacer la tarea. Pero si es del niño, hay algo en el niño que no se ha apropiado de sus responsabilidades, por ejemplo, o de las actividades que tiene que hacer y hay que apropiarlo, de sus cosas, ¿no? De sus materiales, de sus responsabilidades. Es común que escuchemos, por ejemplo, eso, ¿no? De no me hace. Los indecibles, que esto tiene que ver con el mito familiar. ¿Qué se espera de ese niño? ¿Qué no se dice? ¿Qué qué tan pesado le resulta a esta familia sostener a este niño, por ejemplo, a un niño con discapacidad? ¿Qué tanto no se deseaba y ahora está ahí? Que esto está muy fuera del ámbito escolar, ¿no? Esto no te va a decir un monitor escolar, oye, ¿qué está pasando con esto, ¿no? Con el indecible de la familia, pero es importante que revisemos en qué posición está este niño, que tengamos conversaciones con los padres. Es ese discurso anterior al niño, donde el niño viene a ocupar un lugar, ¿no? Por ejemplo, lo podemos plantear en un ejemplo como mm, esta película de Coco, ¿no? No se puede escuchar música. Ese es un indecible, por ejemplo. Nadie lo dice abiertamente, ¿no? Pero no se puede escuchar música porque la música tiene que ver con un padre que abandona. Eso puede ser un indecible, ¿no? Esta película de Red, ¿no? Esta niña no puede desatender sus obligaciones porque hay que dedicarse al culto de la familia, ¿no? Lo que dice la madre y lo que dice la tía y la abuela. Bueno, a veces el niño ahí está atorado en el mito familiar. Eh, un no saber. Un no saber, pues, ¿qué quiere decir esto? Que no todo lo sabemos, que hay ciertas cosas que vienen del inconsciente, que no sabemos por qué las hacemos o que los padres no saben por qué lo están haciendo. Y es importante también ahí escuchar entre líneas qué están haciendo los padres, qué no saben de, de sus acciones, ¿no? Que también no sé, una intervención simple, oye, les preguntaste a todos qué querían de comer menos a él. ¿Qué piensas de esto? No en un sentido de acusación, pero bueno, es una intervención, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se le preguntó a él qué quería, ¿no? Mm, Otra cosa importante son las formaciones del inconsciente, todo lo que puede estar ahí involucrado. Los sueños, los chistes, los actos fallidos, los síntomas del niño o de sus padres, ¿no? Por ejemplo, que se les olvide ir por él a la escuela. Como ya sabían que ibas a estar ahí tú, y te lo dejaron, ¿no? Bueno, eso es algo importante que se tendría que revisar. No le podemos decir, ah, no, vamos la próxima tan tranquilos, ¿no? Antes de que se vaya así, oye, ¿qué pasó con este olvido? ¿Por qué olvidaste al niño aquí, ahí en la escuela, ¿no? Digo, que estemos nosotros no quiere decir que esto pueda pasar, ¿no? Y el furor curandis, ¿qué es eso? Bueno, esto lo dice Freud en algunos de sus textos, es como este ímpetu juvenil que, o cuando vamos empezando en el psicoanálisis, que queremos curar a todo mundo, que sabemos todo mundo, que creemos que tenemos, digamos, sí, como yo leo psicoanálisis, yo sé, ¿no? Y entonces ahí queremos andar curando a la maestra, a la psicopedagoga,
y a la madre y a todo mundo que se nos cruza en el camino, ¿no? Que es algo importante revisarlo. Bueno, hasta ahora, ¿alguien de ustedes quiere decir algo? ¿Le seguimos? Bueno, pues le seguimos. Si tenemos algo que opinar, lo revisamos al final. Bueno, si es una clínica del cotidiano, pues hay que preguntarnos qué es el cotidiano o qué queremos decir cuando decimos el cotidiano. Bueno, el cotidiano es el día a día. El día a día, la rutina de todos los días. Ese es el cotidiano. Es una manera de controlar el tiempo, el espacio, que las instituciones, bueno, las instituciones o los demás instrumentos del poder, ¿no? Que rigen, ¿no? Rigen, por ejemplo, a través de rituales. Todos estamos gobernados a través de rituales, ¿no? Lo vivimos en la pandemia. El ritual no nada más es la opresión, quieren que produzca y demás, ¿no? El ritual también nos da una estructura, nos da un orden, un sentido de vida. Nos sentíamos, ¿qué tuvimos que hacer en la pandemia? Construirnos un nuevo cotidiano. Pues a lo mejor, si antes te hacías el desayuno en 10 minutos, pues ahora en una hora, porque tienes un montón de tiempo que hacer y en algo tenemos que pasar el tiempo, ¿no? Entonces, el cotidiano se crea en la rutina de todos los días a través de rituales y representaciones. A través de la repetición, la rutina crea costumbres, opiniones y el cotidiano algo que da muy importante es que da una vida social. Una vida social y una dominación. Nunca nos excluimos del todo del dominio o del poder, ¿no? Vamos a la que sigue. Entonces, el cotidiano es un encuentro entre el espacio y el tiempo. Por ejemplo, en el mundo agrario, lo que controlaba el tiempo y el espacio era la siembra, ¿no? Sembrar era el cotidiano, todo el mundo sembraba y todo el mundo pues se levantaba a la hora que había que irse a la siembra y se regresaba pues a la hora que las actividades no sé, del campo terminaban, ¿no? En el mundo moderno urbano, el cotidiano fue la industria. La industria desplazó el mundo agrario. Y en la sociedad que estamos viviendo ahora, la sociedad de consumo, es, digamos, lo que controla o lo que mide nuestro orden y nuestro ritual social. Bueno, en estos tres grupos, el mundo agrario, el mundo moderno urbano y la sociedad de consumo, en estos tres grupos, en ninguno participa nuestros pacientes a quien acompañamos. Quedan excluidos de todos estos. No hay, es difícil ver, por ejemplo, una persona con síndrome de Down que dirija una siembra o una industria recientemente se ven personalidades que luego son muy famosas con autismo, con síndrome de Down, ¿no? Pero difícilmente hay alguien, ¿no?, con alguna discapacidad, por ejemplo, que pertenezca a esto, ¿no? Normalmente las personas con discapacidad o con alguna psicopatología son excluidos de todo cotidiano. Entonces, digo, cuando yo leí esto a mí me pareció muy brutal, muy fuerte, quedan excluidos de todos. A veces el único chance que un niño entre a un medio social es la escuela. El único. Por ejemplo, la escuela regular, ¿no? La escuela regular ya no le llamamos escuela normal, ¿no? Le llamamos regular a una escuela donde van niños con discapacidad y sin discapacidad. Antes estaban excluidos, todos los niños iban a educación, los que tenían alguna discapacidad de educación especial y los otros iban a escuela normal. Ahora la escuela regular incluye a ambos. Bueno, a lo mejor pensar en inclusión es solo la primaria. Quizá para alguien con autismo, no sabemos qué tan lejos pueda llegar, pero a veces la discapacidad tiene un cierto límite. Cognitivamente, a lo mejor el niño
No puede dar un poco más que eso, ¿no? Entonces, la escuela es un chance donde los niños pueden pertenecer a un cotidiano, del que a lo largo de la historia las personas con discapacidad o con alguna psicopatología han quedado fuera. Vamos a la que sigue. Bueno, es un dispositivo. Estamos hablando que el acompañamiento es un dispositivo. Bueno, dispositivo, no entraré demasiado en esto porque creo que nos podemos entretener un montón. Es un término de Michel Foucault y luego lo hablaremos con una cita que acá tengo de Gilles Deleuze. Pero bueno, un dispositivo lo voy a decir a grosso modo. Bueno, tiene que ver con, voy a leer la cita de Foucault, lo que trato de indicar con este nombre es en primer lugar un conjunto resueltamente heterogéneo que incluye discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas, brevemente lo dicho y también lo no dicho. Estos son los elementos del dispositivo. Lo más importante que creo de esto es que el dispositivo mismo es la red que establece entre todos estos elementos. Sí, pudiera ser que el acompañamiento es un dispositivo, claro, pero también crea líneas de subjetivación. Los dispositivos, pues, tienen como componentes líneas de visibilidad, de enunciación, líneas de fuerza, líneas de subjetivación, de ruptura y de fisura, fracturas que se entrecruzan y mezclan, mientras unas suscitan a otras a través de variaciones o hasta mutaciones de disposición. Esto es lo que podríamos pensar el acompañamiento como dispositivo. Que como dispositivo, bueno, nunca se aleja del poder. El acompañamiento terapéutico, entonces, vamos a la que sigue, por favor, Pepe. ¿De qué estamos hablando? De vínculo, de escucha, de inclusión y de diferencia. No es posible acompañar a alguien si no asumimos que tiene una diferencia. Tampoco podemos decir, no, bueno, todos en la inclusión seamos felices y todos ahí entremos. No es así de sencillo. Es muy complejo acompañar a alguien sin dejar de visibilizar su diferencia. Dice Alfredo Jerusalinsky, mientras los niños neuróticos llegan a la escuela sujetados a una inscripción simbólicamente eficaz, en el caso de psicosis y del autismo, esta primera etapa aún está por ocurrir. O sea, esto que mientras un niño neurótico llega a la escuela con algo, o sea, con una estructura, en el caso de un niño con autismo o con psicosis, esto apenas va a ocurrir. O sea, vamos a participar en este momento de estructura, lo cual es muy, muy complejo. Vamos a la que sigue, por favor. Un acompañamiento escolar. ¿Qué implica? Lo que ya les había mencionado, espejear al niño constantemente sobre sus actos. ¿Por qué pegas? ¿Por qué tiraste? Nadie te empujó. A ver, vamos con calma. Hay que respetar la fila. No puedes ir tú primero. Hay otros niños antes que tú. Entiendo que tienes hambre, pero todavía no. O sea, estar ahí haciendo un soporte con la palabra. Que esto también es una estructura verbalizadora. La palabra y el juego no son automatismos biológicos, o sea, es algo en el que el niño se va a ir insertando, pero no va a operar nada más porque sí. Con automatismo biológico quiere decir, este es un término de Jerusalinsky, no es como un interruptor que se prende y se apaga, y entonces el niño ya funciona. La palabra y el juego, ambas, pues es algo en lo que se va a ir construyendo y en la medida del vínculo y de la interacción,
pues esto se puede ir, sí, tejiendo, ¿no? Como si fuera un ovillo. ¿Un acompañante escolar es lo mismo que un maestro sombra? No, no es lo mismo. La diferencia es cómo se posiciona frente al medio social. Por ejemplo, motivar al niño para que interactúe con sus compañeros, para que aprenda métodos alternativos de comunicación, ¿no? De braille, lenguas de señas, tablero de comunicación. O sea, esas son cosas que sí tendremos que hacer de pronto, ¿no? A lo mejor si no sabemos si hay que involucrarnos en estas cuestiones, pero nuestro principal punto no es atender el medio escolar, sino al niño, que por esta vez su medio es el medio escolar, pero puede ser otro. Puede ser las clases de pintura, o puede ser la casa, o puede ser, no lo sé, ¿no? Un medio donde el niño se inserte. Vamos a la que sigue, por favor. Bueno, sigo con Jerusalinsky. Este autor nos plantea algo, ¿no? ¿Qué significa caminar al lado de un niño? Esto me parece muy curioso porque a veces yo, mientras acompañaba a este niño, yo decía, es que yo nada más voy al lado de él, yo nada más voy al lado de él, y me cuestionaba mucho caminar al lado de él, ¿no? Estar ahí al lado de él todo el rato, desayunar al lado de él, comer, no sé, limpiar al lado de él, jugar, todo al lado de él, ¿no? Entonces yo me cuestionaba esto, ¿no? ¿Qué significa esto de que siempre camino a un lado de él? Bueno, caminar con el niño no solo es ir a un lado de él, sino preguntarse por sus pasos. La circulación es armada, paso a paso, a partir del despertar de los intereses que aparecen en el establecimiento de los lazos entre el deseo de un niño y lo social. Ahí hay otro entre. A propósito de este acompañamiento que estamos en la frontera, ¿no? Si es psicoanálisis o no. Bueno, también aquí estamos en la frontera entre el deseo de un niño y lo social. ¿Qué nos aporta esto? Que si es un entre, vuelvo a lo de un inicio, es un territorio. Y un territorio no se integra sin una realidad interna y una realidad externa. El acompañamiento terapéutico también puede ser un espacio transicional. Por eso les puse aquí la foto de Winnicott, un psicoanalista a quien he traído desde la primera charla hasta hoy, que a eso nos invita a pensar, a preguntarnos por los pasos de este niño. Vamos a la que sigue. Una práctica analítica. Bueno, la primera cosa importante es que esto se desprende de la lógica bipersonal de la construcción clínica psicoanalítica, que es 1-1 en el consultorio. Es verdad que el acompañamiento terapéutico se desprende de esto. Otra cuestión es que es una manera de posicionarse frente a un trastorno o a la discapacidad, frente a la enfermedad o a la patología, en el que el vínculo y el intercambio con los otros produce. Porque también tendremos que decir, por ejemplo, si estamos acompañando a alguien con autismo, pues también tendremos que hablar de autismo o de síndrome de Down o si sufre alguna otra cuestión que le impida moverse, ¿no? Por ejemplo, algo motriz, ¿no? Una silla de ruedas o algo, ¿no? Entonces, es una manera no solo de estar frente a la escuela, frente a los padres, sino de posicionarnos frente al trastorno, a la enfermedad, a la psicopatología y al vínculo con los otros. La que sigue es el siguiente punto, EA, que la subjetividad no puede ser individual.
Su producción es en el colectivo. Por eso es importante que esta práctica surja en el cotidiano, porque es allá donde ocurren los problemas, ¿no? En la escuela hay niños que vienen a análisis, pero tienen su acompañante que están con ellos en la escuela, porque a lo mejor aquí podemos hacer algo, pero allá suceden otras cosas donde no puede transitar, ¿no? O al revés, solo tiene su acompañamiento, pero no tiene su análisis y hay otras cosas que a lo mejor el acompañante no puede revisar y eso se trabajan acá en el análisis. Entonces es importante revisar qué sucede allá en el colectivo, donde hay dificultad para hacer lazo social. El sentido que el acompañado pueda darle a su vida en relación con los otros, ¿no? Esto tiene que ver, aunque sea con un niño, qué sentido el niño le está dando a su relación con nosotros, ¿no? Me tocó acompañar a un niño en educación, en una escuela de educación especial y él estaba sumamente aburrido. La intervención fue esa, él está aburrido, ya no tiene aquí nada más que aprender. Necesita otra escuela donde aprenda otras cosas, donde imite otras cosas, porque este escenario ya le quedó chico, ¿no? Necesitamos movernos. La última es, en medida que se cuestione quién es escolarizable y quién no lo es, creamos categorías. Niños especiales, niños escolarizables, son criterios de selección. Y entonces, si seguimos manteniendo esto, quién sí y quién no, estamos manteniendo jerarquías. Por eso es mucho más complejo que estos niños puedan posicionarse en la escuela. Hace rato les decía que si hay una dificultad cognitiva, o sea, de verdad que el niño no te entienda nada, o que esos contenidos estén mucho más complejos para él, ¿no? Por ejemplo, que él esté apenas sumando y se estén aprendiendo las tablas o las divisiones. Bueno, eso es importante situarlo, ¿no? No es que el niño no quiera o que sea una resistencia o una inhibición, ¿no? Es que, bueno, a lo mejor todavía no está en eso. Eso es otra cosa. Solo no quería que se mezclara de lo que estaba hablando hace un momento y esto, ¿no? De seguir manteniendo las jerarquías entre quienes son escolarizables y quienes no. Bueno, por último, tengo dos citas de dos autoras que me interesan mucho. Gisela Ontroglic, que hace trabajo de acompañamiento, también que esto se hace como muy fuerte en Argentina. Y bueno, la cita es, me la voy a aventar rapidito. Se trata de una praxis que promueve la apertura de nuevas oportunidades para personas que padecen alguna dificultad para integrarse a lo social, que cultural e históricamente han sido excluidas, que no intenta revelar lo ya conocido, sino que aspira a construir en ese encuentro un saber nuevo acerca del malestar, que posibilite inventar otros modos de abordar dentro de las escuelas, que no escucha la diversidad y niños que no demandan. Ese es pues un encuentro. Una escuela que no escucha la diversidad y un niño que no demanda nada. Que ahí hay que hacer algo intermedio. Y por último, una cita de Esperanza Pérez de Pla, que ya, bueno, no sé si la han visto, pero ha estado en Espacio. Ella dio clases en la especialidad de niños y adolescentes y bueno, fue pilar fundamental de la especialidad y me parece importante mencionarla porque precisamente yo conocí Espacio Psicoanalítico por ella. La leí y una vez fui a escucharla en una de sus charlas y me ha quedado presente su enseñanza y su manera de transmitir la clínica. Entonces, bueno, sin duda la crítica de romper la ortodoxia psicoanalítica, fíjense quién diciéndolo ella, ¿no? Esperanza, romper la ortodoxia psicoanalítica y trasplantar una técnica del acompañante terapéutico es inevitable. Apunta que podamos reconocer su sensibilidad y cercanía, puesto que busca habilitar aquellas partes del sujeto que son las promotoras de la socialización y el aprendizaje.
Y bueno, podrá ser muy cuestionable si esto es psicoanálisis o no. Creo que lo que dice Gisela a mí me hace mucho sentido, más allá de si esto sí es o no, lo que intentamos es que el psicoanálisis se cuestione, salir de las propias trincheras de que yo aquí desde mi consultorio estoy muy cómoda y haciendo lo mío y hablando nada más teóricamente, pero hay un contexto social e histórico donde existe exclusión para los sujetos que no logran adaptarse a eso. ¿Y qué no es esa la propuesta de Freud? Darle lugar a esto que queda excluido, dar la escucha a quien no puede decir algo al respecto acerca de su padecimiento, de su sufrimiento. Dice Gisela Ontroglic en la última cita, ahora sí es la última, hace rato dije que era la última, pero no. En la actualidad existen debates acerca de cuál es el mejor abordaje para niños con autismo. Niños con autismo, síndrome de Down, no podemos incluir otras discapacidades, ¿no? Incluyendo el psicoanálisis tradicional, se ha cuestionado mucho, ¿no? Si el psicoanálisis es un buen tratamiento para niños con autismo o no. Dice, el psicoanálisis tradicional parece adormecido o se refugia en sus propias trincheras y parece que no pudiera dar respuesta a los malestares de la época. Sin embargo, el desafío apunta hacia un psicoanálisis cuestionador que pueda construir en los bordes, que camine por las fronteras, que escuche en la singularidad, teniendo en cuenta el contexto sociohistórico, que parta de lo existente y construya de lo que nunca estuvo. Ese modo de abordaje desde el psicoanálisis tendrá mucho que aportar en el trabajo de estos niños y sus familias. Bueno, pues por mi parte sería todo. Cierro no solo la charla de hoy, sino estas 3 charlas que ha sido muy importante para mí saber qué decirles, saber si yo tenía algo que decirles a ustedes desde el trabajo que hago con niños y desde mi posición respecto al psicoanálisis, ¿qué se hace con niños? Con estos niños tan diferentes, ¿no? Los niños diferentes de los diferentes de los diferentes, ¿no? Esos que han pasado por muchos diagnósticos o por muchos consultorios o por muchas escuelas y que de pronto llegan y a veces desde el psicoanálisis no hay nada que decir. Bueno, pues quizás sí, pero hay que salirnos de las trincheras o de los bordes tradicionales, no porque estos ya no sirvan, sino porque hay otras cosas que cuestionarnos. Por ejemplo, ¿qué se hace en una escuela? Un niño que va a una escuela, pero que no puede integrarse o incluirse, ¿qué hace ahí? Pues muchas gracias, les cedo la palabra si alguien tiene algo que decir, algún comentario, si alguien ya hace acompañamiento o si no sabía que hacía acompañamiento y hoy lo descubrió. Bueno, pues les dejo la palabra. A mí me gustaría agradecerte, yo soy educadora y además soy mamá de un niño que en este momento está recibiendo un acompañamiento y para mí me vino a dejar muy claro muchas cosas que cometí, muchos errores que cometí como educadora, justo que lo que comentabas de los bordes, de que las maestras que de pronto son sombra o esta parte de que tuvieran ahí pues un auxiliar, ¿no? Me tocó trabajar con niños que necesitaban este tipo de acompañamientos y yo como educadora no sabía cómo también orientar o apoyar o hasta dónde podía yo opinar o hasta qué punto podía yo también brindarle más oportunidades a este niño. Ahora me doy cuenta que pude haber hecho más, ¿no? Haciendo menos, justamente. Entonces, y me doy cuenta que también es importante ahora también como mamá,
cómo ver el trabajo también de ustedes, ¿no? De los especialistas, que a veces nosotros nos cuestionamos de por qué y de pronto no entendemos muchas cosas. Y creo que es importante, como tú decías, valorar el contexto, valorar otras cosas que no sea como irte por la línea recta, ¿no? Yo te lo repito, como educadora me tocaba ver también métodos muy, muy rectos, muy estrictos, muy lineales, que de pronto, híjole, a mí algo no me gustaba, pero dice, bueno, es la manera de trabajar, ¿no? Siento que el psicoanálisis en la escuela no está muy, todavía falta mucha educación ahí, todavía falta incluirlo mucho, todavía falta que se abra un poco más de este espacio. Eh, Ahorita contigo he aprendido que hay mucho más que escarbarle, sobre todo como profesionales de la educación, de la psicología, no sé, en el trabajo con niños, hay mucho más que indagar y creo que será importante, pues sí, como seguir cuestionándonos, creo que el seguir cuestionándonos y seguir preguntándonos más sobre este proceso, bueno, yo aprendo mucho contigo en estas charlas con los que has puesto, sobre Freud, esta manera de verlo, yo la verdad, desde, o sea, como te digo, como repito, no estoy en el tema de la psicología, pero sí de la educación y me hace mucho clic muchas cosas que, que me gustaría empezar a implementar en mi vida con mi hijo y con mis alumnos futuros, porque me parece importante esta parte de psicoanálisis y de Freud, que híjole, pareciera que lo escribió ayer, ¿no? Cuando se escribió hace muchísimo tiempo, o sea, como que dices, no, no inventes, ¿en qué momento esto sigue siendo funcional? Si bien hay adaptaciones, como tú lo dices, o hay esto sigue siendo, o sea, esto sigue existiendo y sigue siendo válido. Entonces, yo sí te quiero agradecer por esas aportaciones, porque nos ayuda, bueno, a mí en lo personal me ayuda a entender de otra manera y a seguir, a ayudarme a seguirme cuestionando mi práctica tanto dentro de la educación, mi trabajo con niños y como madre. Yo te agradezco, solo quería decir eso. Fer, muchas gracias. Muchas gracias, valoro mucho tus palabras. Dijiste un montón de cosas y pensé en un montón, pero se me ocurre, bueno, primero agradecerte y decirte que aprecio mucho lo que dijiste, porque esto de siempre hacer más, que quizá pudiste haber hecho menos, ¿qué exigencia tú como maestra sentías que no estabas haciendo lo suficiente y que también quizá es ahora volcado sobre el niño? Tiene que hacer más. ¿Más de qué? ¿Más de qué que no se ajusta a ese método? Y bueno, la otra parte es que tú te restes subjetivamente un poco, permite que le des chance a tu hijo que se acompañe por alguien más que no sea tú, que es muy válido porque requería otra cosa, ¿no? Que no fueras tú. Y eso es algo muy importante. Sí, creo que cuestionarnos desde la teoría y la práctica involucra que nos perdamos un poco, que no sepamos qué hacer, pero también que le demos oportunidad a que un niño tenga cabida en un medio social. Y eso vale toda la pena del mundo. Escuché una vez que decía Liliana Donsis, una autora que mencioné la vez pasada, pero hoy no la mencioné. Decía así, para que un niño opere hay que ofrecerle una orquesta entera, pues hay que ponérsela, ¿no? Gracias, Fer. Gracias. Hola, Jonathan. Hola Olivia, Qué gusto. ya sé, un gusto escucharte siempre. Creo que siempre que te escucho aprendo algo nuevo. Digo, yo tengo poquito teniendo niños, pero creo que gracias a escucharte me has ayudado a inspirarme a atender, ¿no? Estos niños, estos pequeños. Y esto que dice el acompañamiento, pues yo lo he vivido, ¿no? No exactamente con niños, o- sino con adultos y con adolescentes. Digo, en estos años.
de mi formación, pues me tocó convivir con personas con problemas de adicción y tenía que estar ahí acompañando en que formaran parte otra vez de la sociedad, ¿no? Como bien lo decía, pues Foucault, ¿no? De este dispositivo, la exclusión que mencionabas también de esta autora. Y pues sí, es pesado, ¿no? Como analistas estar ahí, tener la escucha y sobre todo la presencia del cuerpo, ¿no? También es difícil borrarse porque pues en la escucha que estamos ahí, estamos viendo, pues creo que lo mejor que podemos tomar como analistas es tener nuestro propio análisis, ¿no? La supervisión, la charla con los colegas. Y creo que esto que se hace con los pacientes, bueno, con los acompañados, no es tarea sencilla, ¿no? Y como lo que decía, pues la pedagoga Fernanda, ¿no? Hay ciertas cosas que nosotros tenemos que atrevernos a hacer porque hay cosas que se ven raras, no extrañas a veces, ¿sí? Que, no sé, estamos con el paciente ahí y tenemos que hacer algo, ¿no? Formar parte del juego. Y pues eso a veces puede apenar, ¿no? Pero creo que ahí mismo es cuando nosotros nos borramos. Y que claro, es difícil pues hacerlo, ¿no? Porque no dejamos de ser personas, ¿no? Pero que ya es nuestra tarea como analistas trabajar esto pues en el diván y pues darle la posición ahí de quien sí es sujeto ahí, ¿no? Porque esa es la lucha que se hace en la práctica clínica, ¿no? Que el paciente tome la palabra necesaria o el acompañante, ¿no? Que el acompañado, perdón, que tome la palabra que sea necesaria, los actos que formen parte de ese círculo, que no haya esa exclusión, ¿no? Porque si la lucha siempre ha sido de encontrar un espacio donde, pues, se dé este lugar, ¿no? Pues creo que el acompañante, que seremos nosotros, tenemos que ofertar esto, ¿no? Y pues sí, es una tarea difícil, pero creo que aprendemos mucho de ahí, ¿no? Creo que de los pacientes de los que yo he aprendido más, pues ha sido de estos, ¿no? Donde tuve que estar ahí como acompañante, no sé, haciendo solicitudes para el trabajo, tocar puertas para entrar otra vez a la escuela, o no sé, cuestiones de religión, ¿no? También asistir ahí, estando ahí y preguntándote, yo qué estoy haciendo aquí, ¿no? Sí, y creo que eso es lo que es justamente grato para los que son acompañados, porque hay una validez y un soporte, y que quizá eso es lo que en su historia no hubo. Y creo que ese es el gran esfuerzo que es aplaudido, pues, por el acompañado, ¿no? Porque es para ellos y se queda para ellos. Y pues, de nosotros solamente queda el aprendizaje. Y pues, nada más que agradecerte, Olivia, por compartirnos lo que sabes. Jonathan, es verdad. Cuando pensaba en acompañamiento, sí me acordé de tus pacientes en esto que hacías en el centro. Bueno, tú tenías una ya estancia permanente, ¿no? Pero es verdad que es descolocar esta posición y que sí implica algo de que no te vas a desarticular todo como sujeto, ¿no? Cuando estás acompañando, pero sí implica que te vas a mover de posición. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Yo qué estoy haciendo aquí? Creo que eso nos puede dar norte para poder acompañar en nuestro análisis, ¿no? Pero en nuestro análisis no hay. Sí, muchas gracias. De nada, Olivia. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues, ¿qué opinas, Pepe? ¿Vamos dejando?
Sí, yo creo que por hoy vamos cerrando. De acuerdo. Y pues agradecerles a todos por estar aquí, por su presencia. Olivia, muchas gracias por tu participación en estos temas tan maravillosos que das. Me gusta mucho cómo expones. Y pues a los que se quedaron hasta ahorita, pues invitarlos. Vamos a empezar a tener más cursos, más seminarios y pues están totalmente invitados. ¿De acuerdo? También tenemos próxima la apertura a la especialidad para la próxima semana. No, en 15 días. Por si hay algún interesado, pues es bienvenido a pedir informes en la página de Facebook o por WhatsApp. ¿De acuerdo? Y pues nada más de este lado, Olivia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarme en las charlas anteriores y hoy para mí fue un gusto. Muchas gracias. Qué bonita despedida y muy bonitas palabras de quienes están aquí, no me conocían y quienes están y me aprecian desde antes. Hasta luego.